¿Y si el brillo de las estrellas de Hollywood ocultara un veneno que los consumía desde dentro, hasta dejarlos solos en la oscuridad? Hollywood, ese mundo donde los sueños se elevan como fuegos artificiales y las pesadillas caen como sombras pesadas. Detrás del esplendor y el glamour hay una verdad sombría. La fama trae un precio mortal. Las adicciones han perseguido a la ciudad de las estrellas durante décadas, convirtiendo ídolos en tragedias. Desde Marilyn Monroe hasta Heath Ledger, las figuras que iluminaron la pantalla fueron devoradas lentamente por sus sombras internas. Esto no es solo una lista de caídos, es un recordatorio escalofriante de cómo las luces más brillantes proyectan las sombras más profundas. Número 1. Elvis Presley, el rey que murió en su propio trono. Él era el rey del rock and roll, un huracán cultural, un hombre que cambió la música para siempre. Pero cuando Elvis Presley falleció, no estaba en el escenario, no estaba en un estudio de grabación. Estaba desplomado sobre un inodoro, solo en el baño de Graceland. Esa es la verdad cruda que no querían que supieras. El 16 de agosto de 1977, el mundo se detuvo. Elvis tenía solo 42 años. La causa oficial: arritmia cardíaca. Pero eso era solo una parte de la historia. Detrás de las cortinas de terciopelo de Graceland, Elvis se había convertido en prisionero de su propia leyenda y de las montañas de pastillas que lo mantenían en pie. Mientras los fans veían a un ícono más grande que la vida, sus seres queridos veían al hombre derrumbándose, adicto, hinchado, paranoico. Su armario de medicinas no era un armario, era una farmacia. Barbitúricos, Quaaludes, Demerol, Valium, codeína. Docenas de pastillas para el dolor, para dormir, para la digestión, para la energía. La mayoría prescritas en cantidades alarmantes. La realidad es que Elvis no murió por una sobredosis única. Murió por años de abuso químico, encubierto por médicos, managers y hasta su familia. Querían proteger la imagen del rey, incluso mientras lo destruía desde adentro. Su cuerpo se estaba desgastando. Sufría de estreñimiento crónico tan grave que ponía en riesgo su vida. Diabetes, glaucoma. No podía actuar sin medicarse hasta la insensibilidad. Pero esas mismas medicaciones lo mataban día a día. Cuando colapsó en el baño esa mañana, no fue repentino. Fue el capítulo final de una larga caída trágica. Un rey sentado en un trono de porcelana, rodeado de secretos y silencio. Y aún así, el mito perdura. Recordamos los trajes brillantes, los fans gritando, el labio curvado y las caderas balanceándose. Pero detrás de la leyenda había un hombre pidiendo ayuda. Y nadie dispuesto a detener la maquinaria. Elvis no murió solo de fallo cardíaco, murió por ser Elvis Presley. Número 2. Corey Monteith, la estrella que no pudo alejar el dolor con una canción. Para el mundo era el chico de oro de Glee, el quarterback encantador con una sonrisa tonta y un corazón de oro. Pero detrás de ese Finn Hudson inocente y adorable, había un joven ahogándose en silencio. La lucha de Corey con la adicción no empezó en Hollywood, comenzó en la infancia. A los 13 ya bebía. A los 16 probaba drogas duras. A los 19 dejó la escuela e ingresó a rehabilitación por primera vez. Pero la fama tiene una forma cruel de poner un filtro brillante sobre heridas profundas. Cuando Glee lo lanzó a la fama global, el mundo vio la estrella, no la batalla. Intentó mantenerse limpio. Habló abiertamente de su pasado. Ingresó de nuevo a rehabilitación en 2013, apoyado por su novia y coestrella Lea Michele. Parecía un punto de inflexión, pero la adicción no juega limpio. Solo semanas después de terminar el tratamiento, Corey voló a Vancouver, la ciudad donde sus sombras siempre se sentían más cerca. El 13 de julio de 2013, lo encontraron sin vida en su habitación de hotel. La autopsia reveló una mezcla tóxica de heroína y alcohol. Tenía 31 años. La tragedia golpeó como un puñetazo en el estómago. Los fans quedaron atónitos, el elenco de Glee, destrozado, Lea, devastada.
¿Cómo podía alguien tan amado, tan talentoso, tan bueno, irse así de repente? El giro cruel. El cuerpo de Corey pudo haberlo traicionado. Según expertos, después de un periodo de sobriedad, la tolerancia baja. Cuando usó de nuevo, su cuerpo no pudo manejarlo, y eso lo mató. Pero más que eso, fue el malentendido lo que lo destruyó. Corey no parecía un adicto, no encajaba en el estereotipo. Era exitoso, dulce, de apariencia impecable. Y esa es la mentira peligrosa que nos contamos, que la adicción tiene un rostro. No lo tiene. Se esconde detrás de sonrisas, dentro de habitaciones de hotel, bajo alfombras rojas pulidas. Corey Monteith no murió por ser imprudente, murió porque dolía, y porque nadie te enseña a sobrevivir cuando tu pasado te persigue, incluso bajo los reflectores. Número 3. John Belushi, la supernova cómica que ardió demasiado intenso. Era salvaje, eléctrico, imparable. Hasta que no lo fue, John Belushi no era solo gracioso. Era una fuerza, una explosión ambulante de energía, sudor y caos que dejaba a las audiencias sin aliento entre risas. Desde Saturday Night Live hasta The Blues Brothers, Belushi no solo entretenía. Devoraba cada escenario que tocaba. Pero detrás de la locura había un hombre deshilachándose. En la cima de su fama, la cocaína fluía como champán. Según informes de Vanity Fair, durante The Blues Brothers, la cocaína era tan común que figuraba en el presupuesto. Para cuando filmaba Neighbors, Belushi espiralaba tan fuera de control que los miembros del equipo tenían que sostenerlo físicamente fuera de cámara solo para mantenerlo de pie. Las fiestas nunca paraban, las noches no terminaban, y la oscuridad seguía creciendo. En Nueva York, durante sus últimos meses, Belushi se perdió en un borrón de excesos nocturnos, habitaciones VIP, dudosas y subidas desesperadas. Estaba perdido en un mundo que masticaba estrellas y las escupía. Solo 5 días antes de su muerte, la fotógrafa Marcia Resnick se reunió con él para lo que sería su última sesión de fotos. Parecía distante, cansado, desvaneciéndose. Luego llegó el 5 de marzo de 1982. Belushi fue encontrado sin vida en el Bungalow 3 del Chateau Marmont en West Hollywood, el mismo hotel donde las leyendas una vez se hospedaban, y ahora una había caído. La causa: una mezcla letal de heroína y cocaína. Tenía solo 33 años. En el aftermath, el mundo lloró. Los amigos se rompieron. Los fans quedaron atónitos. La risa se detuvo. La muerte de John Belushi no fue solo otra sobredosis en Hollywood. Fue una llamada de atención, un recordatorio brutal de que la fama, por brillante que sea, nunca llena el vacío interior. Ardió como una supernova. Brillante, rápido y desaparecido demasiado pronto. Número 4. Chris Farley, el hombre gracioso que no pudo escapar de la oscuridad. Chris Farley iluminaba cada habitación que entraba, una bola demoledora humana de risas, energía y comedia sin miedo. Era ruidoso, salvaje, inolvidable. Pero lo que el mundo veía como caos hilarante era a menudo un grito de ayuda. Farley no solo interpretaba al tipo fuera de control, lo era. Detrás de escenas, libraba una guerra brutal contra la adicción. Cocaína, heroína, alcohol, analgésicos. Todo lo que pudiera nombrar lo perseguía. Intentó luchar. Desde Lorne Michaels hasta David Spade y Tom Arnold, todos sabían que se deslizaba. Los estudios incluso imponían contratos de sobriedad, monitoreando cada movimiento en el set. Pero en cuanto las cámaras paraban, su control también. Por un momento pareció que giraría la esquina. Acababa de terminar Almost Heroes. Fue elegido como la voz original de Shrek, e incluso hablaba de planes para Navidad. Un amigo recordó que iba a misa. Sonreía más. Se sentía esperanzado. Luego llegó el 14 de diciembre de 1997. Chris se lanzó a los bares con fuerza. Un fin de semana de 4 días de alcohol, cocaína y quién sabe qué más. En la noche final, contrató a una trabajadora sexual que,
Según informes, admitió haberle robado y dejado mientras él colapsaba en el suelo. Sus últimas palabras: "No me dejes". El 18 de diciembre, su hermano John lo encontró sin vida en su apartamento de Chicago. Tenía 33 años, la misma edad que su ídolo John Belushi, cuando murió por sobredosis. Los informes toxicológicos encontraron cocaína, morfina y marihuana en su sistema. Su corazón, ya dañado por años de abuso de sustancias, simplemente cedió. Chris Farley no murió porque lo quisiera. Murió porque la adicción le mintió. Le dijo que estaría bien, que estaba solo, que el dolor pasaría. Pero no pasó. Y ahora, el mundo recuerda a un hombre que nos hizo reír mientras se ahogaba en silencio en el dolor. Número 5. Judy Garland, la niña que nunca pudo volver a casa. Cantó "Somewhere Over the Rainbow", pero nunca encontró paz en este lado del arco iris. Judy Garland no era solo una estrella, era magia, la novia de América, la voz de una generación. Pero detrás de esos ojos brillantes y sonrisa radiante, había una niña aplastada bajo el peso de la fama. A los 13 años, Judy ya era una bestia de trabajo en M&M. Los ejecutivos del estudio no solo controlaban su carrera, controlaban su cuerpo, su comida, su sueño, su mente. ¿Quieres mantenerte delgada? Toma estas pastillas. ¿Necesitas seguir? Toma aquellas. ¿Para dormir? Más pastillas. Las llamaban píldoras para el ánimo. Ella las llamaba supervivencia. Durante el rodaje de The Wizard of Oz, con solo 16 años, la obligaron a trabajar horas extenuantes bajo presión brutal, todo mientras la drogaban para mantenerla en marcha. Su dieta: sopa de pollo, café negro y anfetaminas. Sus pausas: barbitúricos. Hollywood no la crió, la usó. Creció, pero la adicción creció con ella. Las pastillas no pararon, ni las expectativas. Judy se convirtió en madre, esposa divorciada, y siempre en performer. Luchó con salud mental, agotamiento crónico y un sentido persistente de nunca ser suficiente. Su carrera, una vez brillante, se opacó mientras su caos personal se derramaba en el spotlight. Tardanzas, colapsos, estancias en hospitales. Pero seguía cantando. A fines de los 60, apenas se mantenía a flote, actuando en clubes pequeños, mal pagada, sobremedicada y completamente agotada. El 22 de junio de 1969, solo 12 días después de su cumpleaños número 47, Judy Garland fue encontrada sin vida en un baño de Londres. Causa de muerte: sobredosis de barbitúricos. Oficialmente se dictaminó como accidente, pero en verdad fue el asesinato lento y metódico de un alma vulnerable por un sistema que la glamorizó mientras la destruía en silencio. La historia de Judy Garland no es solo trágica, es indignante. Era una niña arrojada a los lobos antes de tener chance de ser niña. Una mujer que le dio al mundo su voz y murió sin que nadie realmente oyera sus gritos. Nunca llegó a casa. Número 6. River Phoenix. El chico que ardió demasiado brillante, demasiado rápido. Tenía el rostro de un ángel y el alma de un rebelde. River Phoenix no era solo el próximo gran talento de Hollywood, era diferente. Vegano, activista, poeta en el cuerpo de una estrella de rock. No interpretaba al joven atormentado, lo encarnaba. Y cuando murió, el mundo perdió más que una estrella en ascenso. Perdió la esperanza de una generación. 31 de octubre de 1993. The Viper Room, West Hollywood. River, con solo 23 años, sale tambaleante del club. Minutos después, colapsa en la acera, convulsionando frente a su hermano menor Joaquín y su novia, la actriz Samantha Mathis. Lo llevan de urgencia al hospital. No llega. La causa: intoxicación aguda por múltiples drogas, heroína y cocaína. Una speedball fatal. No tenía sentido. River no era ese tipo. No festejaba. No iba a rehabilitación. Predicaba una vida limpia y evitaba la toxicidad de Hollywood. Pero en algún lugar de las sombras, algo cambió.
En los días previos a su muerte, un amigo cercano, el guitarrista de Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, admitió después que habían estado en un exceso prolongado. Heroína, cocaína. Sin sueño, sin comida. Una espiral tan rápida y silenciosa que nadie la vio venir hasta que fue tarde. Su muerte sacudió a Hollywood. River no era otra tragedia de tabloides. Era el futuro. Un artista como Brando, Dean, DiCaprio antes de DiCaprio. Rechazaba blockbusters, prefería filmes independientes y llevaba una profundidad emocional cruda que te hacía creer cada línea que decía. Lo tenía todo y no quería lo falso, pero como tantos antes, la presión, la expectativa, el peso de ser diferente se volvieron demasiado. Murió fuera de un club propiedad de Johnny Depp. Murió frente a los que más lo amaban. Murió porque por una noche dejó entrar la oscuridad. Y esta no lo soltó. La muerte de River Phoenix no fue sobre drogas. Fue sobre vulnerabilidad. Sobre un joven que no encajaba en la máquina, pero intentaba sobrevivirla de todos modos. No se desvaneció. Brilló, intenso y breve, y dejó una luz que aún persigue al mundo que dejó demasiado pronto. Número 7. Heath Ledger, el Joker que ya no podía reír. Nos dio una de las mayores actuaciones en la historia del cine, y eso lo destruyó. Heath Ledger no solo interpretó al Joker, se convirtió en él, torcido, brillante, desquiciado. Un rol tan oscuro, tan absorbente, que borró la línea entre arte y realidad. Pero incluso antes de The Dark Knight, Heath ya luchaba con demonios que el público no veía. La fama llegó rápido. The End Things I Hate About You, A Knight's Tale, Brokeback Mountain. Pero con los elogios vino la presión. Ansiedad, insomnio, una mente que no se apagaba, un cuerpo que no descansaba. Una vez dijo que tenía suerte si dormía 2 horas por noche. Para sobrellevarlo recurrió a pastillas, analgésicos, medicamentos para dormir, antiansiedad, un cóctel para silenciar una tormenta que nunca paraba. En 2007, su relación con Michelle Williams, madre de su hija Matilda, terminó. Amigos dicen que estaba devastado, retraído, obsesionado con su oficio, pero alejándose más de la realidad. El 22 de enero de 2008, Heath fue encontrado inconsciente en su apartamento de Nueva York por su ama de llaves y una terapeuta de masajes. Los paramédicos llegaron, pero fue tarde. Heath Ledger tenía 28 años. El informe toxicológico reveló 6 fármacos recetados en su sistema, incluyendo oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam y doxilamina. Todos legales, todos letales combinados. Causa oficial: sobredosis accidental. ¿Pero fue realmente un accidente? ¿O el colapso inevitable de un hombre aplastado por el peso del genio? Su Oscar póstumo por The Dark Knight se sintió como un triunfo y un funeral. Aplaudimos la actuación mientras ignorábamos el dolor que la creó. Heath no murió persiguiendo una euforia. Murió intentando descansar, escapando de una mente demasiado rápida, profunda, ruidosa. Sus amigos decían que estaba enfermo, cansado, perseguido. Y aún así, dio todo hasta que no quedó nada. Recordamos el maquillaje, la risa, el caos del Joker. Pero la verdadera tragedia es que cuando las cámaras pararon, nadie le dijo a Heath Ledger que podía dejar de actuar. Número 8. Marilyn Monroe, la diosa que murió sola. Era el ícono americano definitivo. La bomba rubia, la voz susurrante, la sonrisa que detenía el tiempo. Pero detrás de los labios rojos y el vestido blanco, Marilyn Monroe se desmoronaba en silencio. No era solo un símbolo sexual, era una mujer en dolor. Nacida como Norma Jean, abandonada por su padre y criada en hogares de acogida, Marilyn pasó su vida buscando amor, estabilidad, paz. Hollywood le dio fama, pero nunca seguridad. Y mientras el mundo veía una fantasía, Marilyn vivía una pesadilla. Sus días llenos de cámaras y caos, sus noches
soledad, insomnio y pastillas, barbitúricos para dormir, anfetaminas para despertar, alcohol para acallar el ruido, un equilibrio químico diario siempre tambaleante. A los 60, su imagen era imparable, pero su vida personal se derrumbaba. Matrimonios fallidos, escrutinio público, salud mental en espiral. Según informes, la despidieron de su última película por ser poco confiable. Pero nadie preguntó por qué no podía funcionar. No quería morir, solo quería que el dolor parara. El 5 de agosto de 1962, Marilyn fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles. Tenía 36 años, pero las teorías abundaron. ¿Accidente? ¿Político? ¿Evitable? Lo que sabemos es esto. Marilyn Monroe no sobredosizó por debilidad. Sobredosizó por agotamiento de fingir, actuar y cargar el peso insoportable de ser Marilyn Monroe. Una vez dijo, «La fama no te cumple. Te calienta un poco, pero ese calor es temporal». Y cuando se desvaneció, quedó en el frío. Su muerte se unió a un club trágico. Judy Garland, Margaret Sullivan, mujeres rotas por la fama y aturdidas por fármacos. Marilyn no murió por glamour, murió por un mundo que amó su imagen, pero nunca la amó a ella. Número 9. Philip Seymour Hoffman, el genio que no pudo escapar de sí mismo. Era uno de los mayores actores de su generación. Un maestro de la sutileza, la profundidad y la oscuridad. Philip Seymour Hoffman no solo interpretaba a hombres rotos, los entendía, porque detrás de cada Oscar, cada ovación de pie, había un hombre batallando en silencio contra un monstruo que no podía superar. Desde Capote hasta The Master, Hoffman se sumergía en cada rol. Podía hacerte reír, doler, retroceder y llorar, a menudo en la misma escena. Pero fuera de cámara, libraba una guerra muy diferente, la adicción. Hoffman luchó con abuso de sustancias en sus 20s tempranos. Eventualmente se limpió y mantuvo sobrio por más de 20 años. Luego vino la recaída. En 2012, después de décadas de sobriedad, empezó a beber de nuevo. Y luego heroína. Para 2014 lo había dominado. Amigos notaron el cambio. Parecía cansado, perdido, desvaneciéndose. El 2 de febrero de 2014, Philip fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York, con una jeringa aún en el brazo. La escena era impactante. Bolsas de heroína usadas y sin usar, agujas, frascos de prescripciones y una cuchara quemada. El informe toxicológico confirmó una mezcla letal de heroína, cocaína, anfetaminas y benzodiazepinas. Tenía 46 años. Para el público, la noticia era impensable. No Hoffman, no el artista brillante, reflexivo y privado. No el hombre que una vez dijo, si no paro, voy a morir. Pero la adicción no considera cuán inteligente eres, cuán amado o talentoso. No le importa si ganaste un Oscar o si eres padre de 3. Solo quiere más. Hoffman conocía los riesgos, intentó buscar ayuda. Incluso tenía medicación en su apartamento para manejar su adicción, pero no fue suficiente. Lo que mató a Hoffman no fueron solo las drogas, fue el silencio, la vergüenza, la idea de que admitir una recaída significaba fracaso. Pero la recaída es parte de la recuperación, y cuanto más la ignoramos, más perdemos a los irreemplazables. Philip Seymour Hoffman dio todo a su arte, pero al final nadie pudo interpretar el rol de salvarlo, ni siquiera él mismo. Número 10. Anna Nicole Smith, la bomba que se rompió bajo los reflectores. Era rubia, audaz y construida como una fantasía. Anna Nicole Smith no solo giraba cabezas, detenía el tiempo. Una playmate de Playboy convertida en reina de la TV reality. Vivía fuerte, reía más fuerte y se convirtió en un titular andante. Pero para ella, la fama nunca fue glamorosa. Era una bomba de tiempo.
En los 90, se volvió una sensación de tabloides, no solo por sus curvas, sino por su matrimonio escandaloso con el magnate petrolero de 89 años, Kyoto Howard Marshall. Después de su muerte, una batalla legal amarga por su fortuna la convirtió en un chiste nacional, pero detrás de los titulares había una mujer deshilachándose en silencio. La verdad, Anna ya estaba en una relación profunda con pastillas recetadas. Comenzó en sus 20s tempranos después de cirugías cosméticas. Según amigos, rápidamente se enganchó a analgésicos como Vicodin, Lortab y relajantes musculares. Agrega Valium y Xanax a la mezcla y montaba una montaña rusa química, tratando de adormecer un dolor que el mundo no veía. Su show de reality podía traer risas, pero los insiders veían las grietas. Habla arrastrada, comportamiento errático, desmayos. A inicios de los 2000, Anna no solo estaba adicta, dependía. La bomba rubia glamorosa se había convertido en una figura trágica, persiguiendo consuelo en botellas mientras fingía que todo estaba bien. Luego, vino el golpe más devastador: la muerte de su hijo de 20 años, Daniel, en 2006 por sobredosis, solo días después de que ella diera a luz a su hija. Anna nunca fue la misma. Menos de 5 meses después, el 8 de febrero de 2007, la encontraron sin respuesta en una habitación de hotel en Florida. A pesar de intentos desesperados por revivirla, fue declarada muerta esa tarde. Causa de muerte: sobredosis accidental de un cóctel letal de pastillas para dormir, medicamentos antiansiedad y analgésicos. Tenía 39 años. Anna Nicole Smith no era solo un chiste. Era una mujer rota por la fama, el duelo y un sistema que mastica la belleza y la escupe cuando las cámaras paran. Quería amor, quería paz, pero Hollywood solo le dio ruido. Y al final, murió como vivió, bajo la luz dura del juicio público, buscando silencio. Número 11. Brad Renfro, el chico perdido de Hollywood. Se suponía que sería el próximo gran talento. A solo 11 años, Brad Renfro explotó en pantalla en The Client, sosteniéndose junto a Tommy Lee Jones y Susan Sarandon. No estaba entrenado, no estaba pulido, pero era real, crudo, sin filtros. No lo veías, lo sentías. Pero la industria que lo coronó nunca lo protegió. La fama golpeó rápido, demasiado rápido. A los 15, bebía, fumaba, experimentaba. A los 18, fue arrestado. La heroína se coló en sus venas como un susurro lento que no podía callar. Los titulares siguieron: rehabilitación, recaídas, delitos menores, libertad condicional. Hollywood lo olvidó, pero el dolor no. Amigos decían que quería limpiarse. Aún audicionaba, aún creía que tenía un comeback en él. Pero el 15 de enero de 2008, Brad fue encontrado sin vida en su apartamento de Los Ángeles. Tenía solo 25 años. La causa: sobredosis fatal de heroína y morfina. Murió 4 años más joven que el personaje que interpretó en The Client. No hubo frenesí mediático, no hubo tributos masivos, solo un final quieto para un chico que una vez iluminó la pantalla. La historia de Brad Renfro no es glamorosa, no es cinematográfica, es trágica y demasiado común. Número 12. Don Simpson, el productor que se festejó hasta la muerte. No era solo un poder de Hollywood, era la fiesta. Don Simpson era el cerebro detrás de Top Gun, Beverly Hills Cop, las películas explosivas que definieron los 80 y 90. Hizo estrellas, gobernó estudios y vivió como una estrella de rock en traje de productor. Pero detrás de los éxitos, había un hombre adicto a más. Más éxito, más placeres, más drogas, más pastillas. No lo escondía, lo exhibía. Orgías de lujo, excesos de cocaína, pastillas recetadas organizadas alfabéticamente en su closet. Sí, lo leíste bien. Tenía médicos en marcación rápida y suficiente medicación para abastecer una farmacia.
El 19 de enero de 1996, Don fue encontrado sin vida en el piso del baño de su mansión en Bel Air. Tenía 52 años. La autopsia reveló 21 drogas diferentes en su sistema, incluyendo antidepresivos, estimulantes y sedantes. Causa de muerte: fallo cardíaco, provocado por años de abuso de sustancias. Don Simpson no sobredosizó en secreto. Lo hizo ruidoso, rápido y a la vista de una industria que lo llamó genio, hasta que fue hora de enterrarlo. Construyó un imperio y luego lo dejó colapsar sobre él. Número 13. Michael K. Williams, el alma que no se apagó, el hombre que no se desvaneció. Era una presencia. Cada escena que entraba crepitaba con intensidad. Omar Little en The Wire, Chalky White en Boardwalk Empire. Michael K. Williams no solo actuaba, canalizaba verdad en un mundo desesperado por lo real. Pero detrás de esos ojos penetrantes, había un hombre cargando prisiones, literales y emocionales. Williams habló abiertamente de su batalla con la adicción. Incluso en la cima de su fama, las cicatrices de las calles se aferraban fuerte. Buscaba alivio y pagó el precio. El 6 de septiembre de 2021, Williams fue encontrado sin vida en su apartamento de Brooklyn. Su viaje terminó no en un estallido de acción, sino en un susurro de tragedia. El examinador médico confirmó un cóctel de sustancias: heroína, cocaína, fentanilo y parafluorofentanilo. Una sinfonía letal que silenció una voz poderosa para siempre. Tenía 54 años. No fue una caída violenta de la gracia. Fue quieta, personal, oculta detrás del acclaim, la devoción de fans y la energía pulsante de The Wire, Lovecraft Country y mucho más. Le dieron roles que sangraban arte, pero cargaba un duelo real en privado. En el aftermath, 4 hombres fueron acusados de homicidio involuntario por suministrar esa mezcla fatal. Pero ningún drama judicial podía deshacer la pérdida. Los llantos no fueron en protestas, sino en corazones rotos, comunidades llorando a uno de los suyos. Un performer que convirtió el dolor en presencia. Michael no nos dejó porque lo quisiera. Nos dejó porque su mundo, no visto, no hablado, se volvió demasiado. La adicción no elige víctimas, elige a quienes cargan el peso de la supervivencia, de las expectativas, de fantasmas. No era solo un personaje, era un contador de verdades. Un hombre que insuflaba vida en historias que necesitaban ser contadas. Su ausencia es cruda. Aún así, cada vez que lo vemos, recordamos. No se apagó. Ardió con alma, con honestidad, con una brutalidad que rompió el vidrio y dejó los fragmentos atrás. Y mientras estas historias nos dejan con un nudo en la garganta, piensen en esto. ¿Cuántas luces más se apagarán antes de que Hollywood aprenda a proteger a sus propios? La fama puede elevarte, pero sin cuidado, te arrastra al abismo. Pero en medio del dolor, hay lecciones. El coraje de hablar, la fuerza de buscar ayuda, la esperanza de que una recaída no es el fin. Gracias por acompañarme en este viaje reflexivo por las sombras de las estrellas. Si estas historias te tocaron, dale like. Suscríbete para más relatos que honran el legado humano detrás del brillo. Y activa la campanita. Recuerda el momento más impactante. Cómo Elvis, el Rey Eterno, nos enseña que incluso los más grandes necesitan un salvavidas. ¿Cuál te conmovió más? Cuéntame en los comentarios. Hasta la próxima, cuídense.